Amén. Si nos ponemos todos de pie en esta hermosa tarde, amén, y abrimos nuestras escrituras en Mateos capítulo 12, versículo 37. Esta palabra fue la que el Señor me dio hoy y 3 veces me lo mencionó. Capítulo 12 de Mateos, versículo 37. ¿Ya lo tienen todo? Lo podemos leer todos juntos porque solamente es un verso nada más que Él me dio. Dice, la palabra del Señor se lee honrando a los 3 grandes, amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque sin ellos 3 nada podemos hacer. Dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Así que no se siente en la alabanza, ¿verdad? Se puede sentar, tomar asiento. El Señor me daba esta palabra hoy en la madrugada, que por nuestras palabras vamos a ser ¿qué? Justificados. Y por ellas también vamos a ser ¿qué? Condenados. Si ustedes leen todo el versículo, antes de llegar ahí, estaban diciéndole a Jesús que Él estaba echando los demonios. ¿Por quién? Por Belcebú. Oiganlo bien. Y luego vino Él y les dijo que no, que una casa dividida no podía permanecer. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Blasfemando contra el Espíritu Santo. Entonces viene Él y cuando ya les dice todos los que le tienes que decir a ellos, viene y dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que no recoge conmigo desparrama, ¿verdad? Pero viene y le dice que toda blasfemia le será perdonada, aún si tú blasfemas contra el Señor. Pero dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada. Y ahí es donde Él viene, ¿verdad? Ya al final, y Él les dice, porque por tus palabras vas a ser ¿qué? Justificado, y por tus palabras vas a ser condenado. Ahora yo quiero que nos vayamos a Proverbios capítulo 18. ¿Cómo van a salir tus palabras? ¿Por medio de qué? Por medio de tu boca, amén, por medio de tu lengua. Si lo tienen, Proverbios 18, 21. Podemos hacerlo desde el 20 porque ese está muy importante. Dice, del fruto de la boca, ¿de quién? Del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto, óigame bien, del producto ¿de qué? De sus labios. Qué tremendo, ¿verdad? De sus labios. ¿Qué dice el 21? La muerte y la vida están en poder. Óigame bien, pongan atención, están en poder. Mucha gente dice, está el poder. No dice está el poder. Dice, la muerte y la vida están. ¿Sí? Están, es un hecho. En poder de la lengua. ¿Y qué dice? Y el que la ama comerá de sus frutos. Ahora mi pregunta es, ¿de qué frutos quieres comer tú? ¿Del bien o del mal? ¿Se acuerdan que dice que había un árbol de la vida y que Él les dijo que no comieran de ese fruto? Y mira aquí lo que dice, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces ahora yo te quiero decir algo. ¿De qué fruto has estado comiendo? ¿De la vida o de la muerte? Dice que con nuestra lengua podemos maldecir y podemos ¿qué? Bendecir. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces dice, las palabras son como contenedores de poder que crean ¿qué? Acción. Acción. Por eso aquí dice, dice, la muerte y la vida están, dice, en poder de la lengua. Imagínense. Qué tremendo, ¿verdad? En tu lengua tienes vida y en tu lengua tienes muerte. ¿De qué quieres saciar tu vientre? Entonces aquí vemos que
Con tus palabras puedes construir o puedes derribar. Puedes maldecir o puedes bendecir. Pero mira lo que Dios me traía a mí. Si nos vamos a Mateos capítulo 12, ahí mismo donde estábamos al principio. Treinta y 34. Como les decía él, mira, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Óigalo bien, era Jesús. Porque de la abundancia del corazón habla tu boca. ¿Qué es lo que tu boca está hablando? Lo que hay en tu corazón. Lo que hay en mi corazón. Si en mi corazón hay pura destrucción, mi lengua hablará pura destrucción. Si en mi corazón hay amargura, va a salir amargura de mi boca. Pero si en mi corazón hay agradecimiento, hay amor, eso es lo que va a salir, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo que de la abundancia del corazón está hablando nuestra boca. Tenemos que examinarnos. Como dijo el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y prueba mis pensamientos y ve en mí si hay camino de ¿qué? Perversidad, y guíame ¿por qué? Por el camino eterno. Esa palabra Dios me la ha dado, de que tenemos que examinarnos. ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Qué es lo que está saliendo de mi boca? Ahora vamos a Mateos capítulo 15. El Señor me decía, mucho pueblo habla como cuando estaban en el mundo. Y ellos ya no son de este mundo. Hasta malas palabras dicen. Donde ya no podemos. Dice la palabra que si de modo que alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. La Carolina que decía cosas malas ya pasó. Ahora todos, ¿qué dice? Ahora haré cosas nuevas en Cristo. Todas las cosas son nuevas en Cristo Jesús. Entonces vámonos al capítulo 15, versículo 11. Y aquí vamos. Jesucristo, hermanos, hablándole a los fariseos. Muchas veces en la iglesia hay mucho fariseo. Mira solo lo del hermano, lo de la hermana, como dice, la paja del ojo del hermano, pero no mira la viga que está en su ojo. Entonces, ¿qué dice aquí? No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que ¿qué? Lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y eso es lo que está pasando. Por eso Dios quiere hablarnos hoy que por nuestras palabras nosotros vamos a ser justificados, pero también por nuestras palabras nosotros vamos a ser ¿qué? Condenados. Ok, cuando una palabra sale de tu boca, ¿qué dice la palabra? Que tienes que ser ¿qué? ¿Presto para qué? ¿Y tardo para qué? ¿Y qué pasa con nosotros muchas veces? Tenemos que aprender. Prestos para oír, tardos para hablar. Qué tremendo, ¿verdad? Dios nos dio solo 2 oídos y solo nos dio una lengua. Pero nosotros somos más rápido con la lengua que con los 2 oídos. Entonces es tremendo. Dice aquí en Mateos, vemos también de que estos hombres, estos fariseos, ellos incitaron a Jesús. Ellos vinieron y le dijeron a Jesús que por
Por Beelzebú echas tú fuera los demonios. Ahora, ¿qué te ha dicho algún hermano o una hermana a ti? Que muchas veces los hermanos miran cosas y juzgan. ¿Y con qué juzgan? Con la lengua. ¿Qué dijo Jesús? Que no juzguemos para no ser juzgados. ¿Por qué? Y eso lo vamos a leer ahí mismo en Mateo, capítulo 7. Porque es palabra del Señor, hermanos. No juzguéis para que no seáis, ¿qué? Juzgados. ¿Por qué, hermanos? Porque con el juicio con que tú juzgas, serás juzgado, y con la medida con que mides, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga de tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien. ¿Para qué? Para sacar la paja del ojo de tu hermano. A través de tu lengua puedes causar odio o amor. ¿Qué quieres causar tú? Las cosas que tú dices te afectan a ti primero, ¿sabías eso? Y afectan a aquel que le dijiste. Porque no se han fijado que dicen una palabra y de repente quisiera regresar el tiempo para no haber dicho esa palabra, porque lastimas. Entonces por eso ahí tenemos que ser, ¿qué? Prontos para oír y tardos para hablar. Las cosas que dices afectan a ti y a las demás personas. ¿Por qué? Porque no pensamos, y aparte de eso, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Por eso nuestra boca tiene que estar llena de ¿qué? De la palabra del Señor. Porque ¿qué dice la palabra en Proverbios 1:7? Que el principio a la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cómo tenemos que hablarle a nuestros hijos? Con sabiduría. Pero también el Señor me traía otra cosa, que muchas veces con la palabra dices: estoy enfermo. Te levantaste en la mañana: ay, me duele la pierna, ay, me duele la cabeza, y empiezas y te olvidaste que por las llagas de aquel que murió en la cruz hemos sido sanados. Entonces muchas veces nuestras palabras, desde el que nos levantamos, ya esas palabras toman una acción ¿qué? Mala. Acuérdate, porque en tu lengua está el poder. Están en el poder, amén, las palabras en tu lengua. Entonces aquí estamos viendo que muchas veces somos negativos, donde nosotros tenemos que ser positivos. Por ejemplo, tú dices: mi enfermedad. ¿Se han escuchado personas que dicen: ay, es que es mi enfermedad, mi diabetes, mi cáncer, mi colesterol? ¿Es tuyo? Porque a mí la palabra me dice que Jesucristo se llevó todas mis enfermedades y todas mis dolencias, y que por sus llagas yo he sido curada. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor si tú crees que por sus llagas tú has sido curado. Amén. La lengua es una figura retórica para las palabras que tú hablas. La lengua puede pronunciar muerte y puede pronunciar vida, ¿verdad? Pero mira, quiero que vayas a Proverbios 6, capítulo 2, porque esta palabra ahí sí, yo sentí como wow, esto está fuerte. Proverbios 6, capítulo 2. Mira lo que dice. Y es palabra de Dios, hermanos. Por eso necesitamos meditar en la palabra del Señor. Dice aquí. ¿Qué dice ahí? Te has enlazado. ¿Tú sabes una persona enlazada? ¿En qué? Con las palabras de ¿qué? De tu boca. Y has quedado ¿qué? No solo enlazado. Mira lo que... Oye bien.
Voy a tomar esta palabra, ¿verdad? Con una hermana. Muchas veces tal vez yo parezco muy así. Ella me dijo que ella no se sentía digna, ¿verdad? ¿No te ha pasado eso a ti? Que muchas veces le fallamos al Señor y decimos, yo no me siento digno. Pero yo le dije a ella, pero el precio que Cristo dio en la cruz del Calvario, por eso tú eres digna. Por eso yo soy digna. ¿No dice la palabra? 7 veces cae el justo. ¿Y qué dice? Y Él lo va a levantar. Entonces tus palabras te están diciendo, tú no eres digna ni de levantar las manos. Tú no eres digna ni de venir a la casa del Señor. ¿Quién crees que está hablando? El enemigo. ¿Pero por qué? Porque tu lengua, tú misma le estás dando el lugar al enemigo y tú empiezas ¿a qué? A decir, no soy digna, no me lo merezco. Esa fue la palabra, no me lo merezco. Y yo le dije, te lo mereces porque Jesucristo pagó el precio por ti y el precio por mí, ¿verdad? Entonces la lengua puede pronunciar palabras de vida y de muerte, y con esas palabras tú te enlazas. Óyelo bien. Y no solamente te enlazas, sino que ¿qué? Quedas preso en los dichos de tus labios. Señor, yo le decía, ¿por qué mucha gente de tu pueblo está enferma? Porque están enlazados con sus propias palabras y están presos con sus propias palabras. Yo ya los sané. Si ellos creen en mi palabra, yo ya lo hice. Pero si ellos vienen y dicen mi diabetes, mi cáncer o mi enfermedad, te estás enlazando con esa palabra tú mismo, porque no le estás creyendo al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, mira lo que dice. Vámonos a Mateos, te lo voy a hablar con la palabra, porque el Señor me dijo, quiero que le hables a mi pueblo y que mediten en esta palabra. Mateos capítulo 11, 23. ¿Qué dice, hermanos? ¿Y quién habló ahí? Jesucristo. 11, 23. ¿Qué dice? Espérate. ¿Y tú? No, no es ahí. ¿Dónde es que habla si dijeres a este monte? ¿Pero cuál es esa? Marcos 11. Oh, Marcos 11, 23. Ok, disculpen. Sí, yo dije, no es Mateo, es Marcos. Ajá. Gracias, hermana Evelyn. Marcos 11, 23. Me llegó solo, yo pensaba que estaba en Mateo. Gloria a Dios, el Espíritu de Dios. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo, que Él está aquí. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Ajá, miren lo que dice 11:23. Que lo lea la hermana Evelyn, ya que está con el gozo del Señor. Porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, Quítate y échate en el mar, y no dudare dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere, le será hecho. Ok, lo voy a decir yo. Porque de cierto que os digo, Jesucristo hablándole a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos sabemos en esta tarde? Amén. Que cualquiera que dijere a este monte, ok, al monte. Él se estaba refiriendo a un monte. Quítate y échate ¿a dónde? En el mar. Y no que dudare en su corazón. ¿De dónde viene la duda? Del corazón. Sino que creyere que será hecho lo que dice.
Óyeme bien, lo que dice, lo que diga, varias cosas está diciendo. Lo que dice, lo que diga, le será hecho. Imagínense. ¿Y qué es lo que tú y yo estamos diciendo? ¿Qué es lo que tú y yo estamos hablando? ¿Qué dijo Jesús? Que si confesares con tu boca solamente, ¿qué dice? Exactamente. Y aquí te está diciendo, si tan solamente le dijeres a ese monte, quítate, ponle a ese monte el problema en el que tú estás, la enfermedad que tú dices que tienes. Entonces aquí estamos viendo, Dios no escucha mi oración. ¿No han escuchado eso? ¿Sí o no? Es que Dios no me escucha, hermana. ¿Dónde está tu fe entonces? Si la palabra del Señor dice que el oído de Dios está atento a la oración del justo, pero entonces no te crees justa. Ve cómo la palabra de Dios es que no, Dios no me escucha. Tengo años de estar orando por esto, por aquello, por lo otro, y Él no me escucha. Entonces aquí estamos viendo dónde está, qué es lo que tus palabras están hablando. Muerte. Porque Él dice, claman los justos y Jehová los oye. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿en qué estamos, pueblo del Señor? Dios está escuchando tu oración, pero ¿tú tienes convicción de ello? ¿O solo porque no miras que Dios está obrando? ¿Qué dice la palabra? Pues la fe, la certeza. O sea, tienes que tener la convicción que lo que tú estás orando va a suceder. Entonces dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué? La convicción de lo que tú no estás viendo. ¿Cómo fue creado el mundo? De lo que no se veía. Entonces, ¿sí estamos viendo? Tu boca tiene que confesar las promesas de Dios. Por ejemplo, hay gente que dice, ay, qué niño tan rebelde. Y ya enlazaste, lo enlazaste con tus palabras. No, tienes que decir, ay, qué niño tan obediente. Porque después la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que yo no estoy viendo. La verdad. Pero no podemos con nuestra boca atar a ese niño. Por ejemplo, yo conozco personas que, ay no, dice, ese niño se mira como afeminado. ¿Sí me ha pasado eso? Y ese niño no era así, pero sus palabras de papá o de mamá lo ataron, y cuando él creció, ¿cómo fue? Afeminado. ¿Por qué? Porque lo enlazaste. Dice, Dios no escucha mi oración, no puedo hacer esto o aquello. ¿Te ha pasado eso? Es que yo no soy inteligente. Es que yo no puedo hacer eso. Yo no soy como usted. Usted es bien inteligente, hermano. Yo no. Tú ya te estás atando. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque tú ya no eres la vieja criatura. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿qué estás declarando con tu boca? Dice que Jesús crecía ¿en qué? En estatura, en sabiduría, en gracia, para con Dios y quién, y los hombres. Entonces yo vengo y yo veo a mis hijos y digo, no, usted va creciendo en estatura. Pero han oído que, ay, este niño qué chaparrito. ¿Sí o no? Ay, no, ese niño no va a crecer. Ya tiene 13, 14, 15, 16 años, yo lo miro igual. ¿Ven cómo las palabras atan? Entonces, ¿qué? Va a haber consecuencias de lo que tú y yo hablamos y decimos.
Luego viene y dice, ay, estoy enferma. Le habla por teléfono a la hermanita. Dios le bendiga, hermanita. Ay, ¿y cómo está? Ay, pues aquí no muy bien, hermanita. ¿Y dónde está su fe, hermana? ¿Dónde está su fe? ¿Está en lo que usted mira o está en la maravillosa palabra del Señor? ¿Sí me entienden? Creo que vamos a Santiago 1:5. Y hoy Dios te va a dar la respuesta de esas que andan diciendo, Dios no oye mi oración. No, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. Después de Hebreos creo que es, ¿eh? Sí, 1:5. ¿Qué dice ahí? Y si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? De sabiduría. Ahí pone otra cosa. Falta de fe, falta de inteligencia, falta de lo que tú le quieras poner. ¿Qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos, ¿cómo? Por medida. Oh, no, aquí le va un poquitito, hermanita. A cual da a todos, ¿qué? Abundantemente y sin reproche. ¿Y qué? Les será dada. ¿Sí ven? Así, el Señor tiene que, tú, si tú sientes y tú dices, no, esto no, yo ya no quiero hablar de esa manera. Entonces pídele al Señor. Como dice la palabra del Señor, que dice, pon guarda en mi boca y guarda las puertas de mis labios. Porque en vez de estos labios hablan cosas que no tenemos que hablar ni decir. Entonces estamos viendo, amén, que el que piense recibir algo no tiene que dudar. Porque entonces, ¿qué está pasando? La duda no viene del Señor. ¿Y qué va a salir de tu boca? No, no puedo. No, estoy enferma. No, es que yo no soy esa persona. No puedo ser esa persona. Pura negatividad. Como hoy es para que tú examines cómo tú estás hablando. ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Estás hablando vida o estás hablando muerte? ¿Estás hablando maldición o estás hablando bendición? Porque eso es lo que está pasando. Muchas veces el pueblo de Dios no prospera por el lenguaje que ellos traen, por el lenguaje que ellos están hablando, porque no están hablando el lenguaje del reino. Si ustedes se van a la palabra, yo no miro nada negativo que Jesús hablaba a sus discípulos. ¿Qué dice? Que lo que es imposible para el hombre, porque tal vez ahorita tú dices, ay, la pastora dice esto y lo otro. ¿Sí o no? Pero Jesús les dijo, lo que es imposible para ustedes, no hay nada imposible para Dios. Y ahí es donde viene ahí que tú tienes que pedirle esa sabiduría a Dios para cómo hablarle a tus hijos, para cómo hablarle a tu esposo. Porque muchas veces, la verdad, le hablamos al esposo como no se le debe de hablar. ¿Por qué? Por falta de sabiduría, ¿verdad? Entonces, vámonos al Salmos capítulo 64, versículo 3. Mira lo que dice el Salmos 64. ¿Qué dice ahí? Que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, pero ¿qué dice? Palabra amarga. ¿Y qué dice en la palabra? Que una raíz de ¿qué? De amargura puede contaminar a todos. Hay personas que tú las miras tan lindas así y cuando hablan tú dices, wow, no es lo que se ve,
tan amargadas. Y dice aquí que sus lenguas son como ¿qué? Mira, como tremendo lo que dice. Lanzan saeta. ¿Tú sabes lo que es una saeta? Es como una flecha. Así son las palabras de los amargados. Así que si hay amargados hoy, arrepiéntanse y se convierten hoy. No llegaron, dice el pastor. Vámonos a Santiago 3, porque así esto está más bueno. Santiago 3. Santiago después de Hebreos. Y miren cómo le ponen ahí. ¿Cómo le ponen? La lengua. ¿A cuánto les gustan los tacos de lengua? Dice: hermanos que míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor que condenación. Porque todos ofendemos, ¿sí o no, hermanos? Y no una vez, no dos, no tres, muchas veces. Pero si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de ¿qué? Refrenar todo el cuerpo, no solamente la lengua, hermanos. He aquí nosotros, dice, ponemos freno en la boca ¿qué? A los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves. ¿Cuántos saben, va, los que han andado en avión? Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, ¿qué son? Gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Óyeme bien, Dios te está hablando de ¿qué? Dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? Un fruto ¿de qué? Del Espíritu de Dios. ¿Cómo tú vas a obtener ese dominio propio, hermana, hermano? Si tú vives en el Espíritu. ¿Se acuerdan que el pastor ha andado hablando? De andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y se oponen para que no hagáis lo que queréis. Amén. Entonces aquí dice: así también, hermanos, la lengua es un miembro ¿qué? Pequeño, pero se jacta de grandes cosas, ¿ok? He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego. Mira qué tremendo lo que dice. Que es un fuego. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina ¿qué? Todo el cuerpo. ¿Qué dijo Jesús? Que no lo que comía contaminaba al hombre, sino lo que ¿qué? Salía de la boca del hombre. Y mira aquí lo que dice: la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la ¿qué? De la creación, y ella misma es inflada ¿por quién? Por el infierno. ¿Y qué te dije hoy yo? Si hablas vida o hablas muerte. ¿Y qué hay en el infierno? Entonces aquí estamos viendo que la lengua tan pequeña puede hacer hasta un bosque de fuego. ¿Para qué tú estás usando tu lengua? ¿Para predicarle al mundo entero que Cristo viene pronto? ¿O para ir a chismear? Hermanita, viera a la vecina, los hijos del vecino. No. ¿Por qué no orar por ellos? ¿Por qué no clamar por sus almas? Dios está hablándonos, hermanos. Si nosotros queremos ver la mano de Dios a nuestro favor, a favor de nuestros hijos,
a favor de todo lo que Dios nos ha bendecido, tenemos que refrenar esta lengüita. Mira lo que dice en el capítulo: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar, ¿qué? Se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede, ¿qué? Domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. ¿Lleno de qué? Llena de veneno mortal. Qué tremendo. Pero miren el 9, ¿qué dice? Con ella bendecimos ¿a quién? Al Dios y Padre. Pero con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca, hermanos, proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Por qué? ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? No. ¿O han visto ustedes una fuente que salga agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada ni dulce. ¿Qué es lo que está dando tu lengua? ¿Qué es lo que está dando mi lengua? ¿Qué es? ¿Bendición o maldición? Pero algo tiene que estar haciendo tu lengua. Algo tiene que estar hablando tu lengua. Entonces aquí estamos viendo que con ella, ¡ay, Padre hermoso! ¿Sí o no? Dios de los cielos, te adoro, te amo, mi Dios. Y de repente te llegó la prueba y se te olvidó que con esa lengua dijiste una palabra que vino a lastimar a un ser querido, a la persona que está a tu lado. ¿No les ha pasado eso? ¿No nos ha pasado eso? De repente venimos a la iglesia, un ejemplo, y alabamos al Señor y adoramos al Señor, y llegamos a casa y dice el esposo: pues no es que acabas de venir de la iglesia, porque las palabras que salieron de tu boca no iban alineadas con la palabra del Señor. Entonces estamos viendo, hermanos, que la lengua tiene que ser, ¿qué? Domada. ¿Y cómo la vamos a domar? Si andamos en el Espíritu. Es la única manera. Si tú andas en la carne, si yo ando en la carne, va a salir pura corrupción de mi boca. Porque así dice: el que siembra de la carne, ¿qué siembra? Corrupción. Pero el que siembra del Espíritu, vida eterna. Y mira, quiero que vayamos, porque te lo voy a hablar con las palabras. Vámonos a Juan capítulo 6. Y ahí vas a saber que tus palabras son vida. Mis palabras son vida. Y también mis palabras pueden ser muerte. Juan capítulo 6, 63. ¿Lo tienen? Mira qué dice: el Espíritu es el que da, ¿qué? Vida. ¿Y la qué? La carne, ¿ok? La carne para nada aprovecha. Óyeme bien. ¿Quién te va a dar vida? ¿Por medio de quién vas a hablar vida? Por medio del Espíritu. Porque tal vez ahorita te estabas preguntando: yo miro que la pastora está hablando muy bonito, pero ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo va a cambiar mi lenguaje? ¿Sí o no? Por el Espíritu. Y aquí lo estamos viendo. Jesucristo hablándole dijo: mira, el Espíritu es el que da vida. Y si tú no andas en el Espíritu, ¿de qué vas a hablar? De tu carne. Vas a maldecir, vas a chismear. Porque saben que ese es lo más fuerte que se está moviendo en la iglesia: el chisme, la murmuración.
¿Se imagina que estuviéramos en los tiempos de Moisés? Ya le hubiera caído lepra a mucha gente por murmuradores. Entonces aquí dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada. Para nada aprovecha. ¿Y qué dijo él? Las palabras que yo, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió por ti, pero al tercer día resucitó, os he hablado. ¿Son qué? Espíritu y son vida. ¿Qué quiere decir? Que esta palabra que tú tienes y yo son ¿qué? Espíritu y son vida. Entonces, ¿cómo vas a hablar tu vida? Andando en el Espíritu. ¿Y cómo vas a andar en el Espíritu? Meditando en su palabra. La palabra, yo ahorita la verdad es un hambre que me ha entrado de la palabra del Señor. Él es testigo. Yo no tengo que, porque vanagloriarse a Dios no le agrada, ni jactarse. Y mire lo que dice en la palabra, Proverbios 27. Y ahí me llevó. Gloria a Dios. Qué tremendo. El número 2. Alábete ¿quién? El extraño. Y no tu propia boca. El ajeno y no los labios tuyos. Porque muchas veces, la verdad, seamos sinceros, hermanos, hace algo el Señor y queremos que todo el mundo lo sepa. Una cosa es el testimonio, pero otra cosa ya es alabarte tú. Y que Dios me usa por esto, que Dios me usa para lo otro, que la vez pasada saqué un demonio de aquí, un demonio por acá, ¿sí o no? Entonces aquí Dios nos está diciendo, no, que alábete el extraño. ¿Sabe qué, pastora? Deme un tiempo para un testimonio, ¿verdad? Y qué hermoso. Empieza ella a testificar las maravillas de Dios. Pero muchas veces tú vienes y te alabas y empezamos a decir, y a Dios no le agrada eso. ¿Y quién es la que está haciendo eso? Nuestra lengüita, ¿verdad? ¿Sí les ha pasado eso? Que hay personas que de repente empiezan, que yo soy la sacademonios, que si yo no estoy ahí, la gloria de Dios no se mueve. ¡Ja! ¿Cómo? ¿Acaso usted la gloria de Dios? No. Por eso tenemos que tener mucho cuidado lo que esta lengüita dice. Entonces aquí estamos viendo, ¿ven? Que no nos alabemos. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios suyos, tuyos, mis labios o los tuyos. Amén. Entonces aquí estamos viendo que hasta en eso el Señor no quiere que nosotros nos jactemos, porque a la lengua le gusta jactarse. Imagínense lo que pasó con Aarón y María. Estaban enojados de la María porque Dios le hablaba a Moisés y por qué a ellos no. ¿Por qué Moisés era el que hacía todo y ellos no? ¿Y qué? Porque la hermanita hace la apertura. ¿Por qué la ponen a la hermanita a predicar y a mí no? ¿Sí o no? ¿Cómo se llama eso? Murmuración. Y a Dios no le agrada la murmuración. Eso Dios nos lo muestra ahí. Cuando María murmuró contra Moisés con Aarón. Y dice que Dios le envió ¿qué? Lepra. ¿Ustedes se imaginan si estuviéramos en esos tiempos? ¿Cuántos leprosos hubieran? Físicamente hablando, pero espiritualmente, hermano, hay muchos leprosos en la iglesia. Tal vez llegó una hermana nueva y ya terminó los 3 meses de su, ¿cómo se dice? Cuando la observación. Y ven que la hermanita está cantando, la hermanita está predicando, y dice, y esta acaba de llegar. Y yo que tengo años aquí, no he predicado, ni siquiera una apertura me han puesto a hacer. Qué tremendo, ¿verdad? Pero allí, ¿por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que examinarnos, hermanos, qué es lo que estamos hablando
cómo lo estamos hablando. Porque yo te voy a decir algo. Del fruto que tú comas, vas a sufrir la consecuencia. ¿De qué fruto quieres comer? ¿Vida o muerte? ¿Bendición o maldición? Ya está en ti. Dios no va a escoger por ti. ¿Qué le dijo el Señor al pueblo de Israel? Pongo delante de ti, ¿qué? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué dijo? Ustedes escojan. ¿Qué es lo que vas a escoger hoy? ¿Vas a seguir hablando maldición a tus hijos? ¿Vas a seguir lastimando con tus labios a tus nietos? ¿A tu esposo? ¿O a ti misma? Porque muchas veces tú misma te lastimas. Muchas veces tú no crees lo que Dios ha hecho en ti. Y viene la duda. Y hablas lo contrario de lo que Dios piensa de ti. Tienes que hablar lo que Dios piensa de ti, no lo que el enemigo piensa de ti. Porque ¿qué dice ahí? Que tus palabras son ¿qué? Lazos. Y que también ¿qué? Te atan. Son espíritu. So, ahorita, cuando tú dices una palabra, ese espíritu viene y ata a esa persona. Cualquier palabra de maldición que tú digas, negativa, tienes que cambiar tu lenguaje. Tú ya no eres la mundana o el mundano que tú eras. Tú eres una hija, hijo de Dios, comprado por la sangre de Cristo. Él pagó el precio y fue un precio grande. Fue el precio de sangre. Por ese precio somos justificados. Por ese precio somos justificados. Entonces, ¿qué? Lo que el Señor nos está hablando, que por nuestras palabras vamos a ser justificados, pero también por las palabras de nuestra boca vamos a ser condenados. Cristo ya viene pronto, hermanos. Cristo ya está a las puertas. Dice su palabra que Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. ¿Será esa mancha tu manera de hablar? ¿Será esa arruga tu manera de expresarte? ¿Será esa mancha que tengo yo? ¿O esa arruga? ¿No te has preguntado? ¿Será que eso es esa mancha que está en tus vestiduras? ¿O esa arruguita que está en tus vestiduras? ¿Será eso? ¿El lenguaje que tú usas en tu casa o en tu trabajo? Porque mucha gente en la iglesia adoran y alaban a Dios, y en el trabajo unos chismosos, argüenderos, mentirosos. Es la verdad, hermanos. Tenemos que ser íntegros. Como somos en la iglesia, tenemos que ser en casa. Como somos en casa, tenemos que ser en el trabajo, o donde quiera que vayamos. Así tenemos que ser. Tenemos que pedirle mucha sabiduría al Señor, hermanos, para hablar. ¿Y ser qué? Prontos para escuchar y tardos para hablar. Porque es la verdad, hermanos. Somos muy rápidos para hablar y tardos para escuchar. Entonces estamos viendo que nuestra lengua está el bien y está el mal. El enemigo escucha nuestras palabras y por nuestras palabras somos atrapados. Muchas bendiciones han sido atrapadas por tus palabras, por mis palabras. Por eso les dije, ¿qué dijo? Si tú le dijeres a ese monte, quítate y échate en el mar, lo que digas, lo que hagas, será hecho. Dice la palabra que ya hemos sido bendecidos. Ahorita el pastor antes de comenzar dijo que Balaán quería maldecir al pueblo del Señor. Y él dijo, lo que yo he bendecido, nadie lo puede maldecir.
Somos bendecidos por su gracia, por su amor, por su misericordia. Pero muchas veces, ¿qué es lo que sale de tu boca? ¿Queja? ¿Por tu situación? ¿Murmuración por tu situación? ¿O miras que la grama del vecino está más verde que la tuya y quieres esa grama? Pero ¿sabes qué? No sabes lo que está pasando en la casa de tu vecino. Tal vez tú miras que andan en el carro del año y que tienen una casa grande, hermosa. No, tú ya eres bendecido porque eres justificada por la sangre del Cordero. Denle un fuerte aplauso al Señor. Nuestra lengua puede confesar las promesas de Dios o también nuestras debilidades. ¿Qué es lo que tú confiesas? ¿Las promesas de Dios o tus debilidades? Las promesas de Dios. Tenemos que profetizar, declarar las promesas de Dios en nuestras vidas. Porque si andamos en el Espíritu, ¿qué va a hablar el Espíritu? Las cosas espirituales. Pero si andas en la carne, las cosas de la carne. Entonces necesitamos buscar más del Señor. Necesitamos meditar más en la palabra del Señor. Mira lo que dice en Josué. Vámonos a Josué. Capítulo 1. Es tremendo, amén, cómo Dios a través de su palabra Él nos ministra. Josué, capítulo 1, después de Números. Viene Deuteronomio y después después de Deuteronomio. Capítulo 1, mira lo que dice. Comenzamos desde el 8. Nunca se apartará. ¿Qué dice la palabra? Nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro, o sea, la palabra del Señor, de la ley, sino que de día y de qué? De noche. ¿Cuántas veces tú meditas en la palabra del Señor? ¿O no meditas en ella? Meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino todo. ¿Y qué? Y todo. Entonces, ¿por qué no te salen bien las cosas? ¿Por qué no me salen bien las cosas? ¿Será que estoy meditando en la palabra del Señor? Él dijo, nunca se aparte. O somos de esos que la Biblia la ponemos ahí en un cajoncito y solo cuando vamos a la iglesia la desempolvamos y la traemos a la iglesia. No se tiene que apartar ese libro de la ley. Nunca. Tenemos que meditar de día y de noche. No, hermanita, pero es que yo trabajo mucho. Llego cansada o llego cansado. Son 24 horas al día. Tú tienes tiempo. Yo tengo tiempo. Que los niños, oh, mire, yo tengo una marimbita. Oh, no. Tienes que tener tiempo para el Señor. Aunque tengas 4, 5, 6 hijos. Yo tengo 6. Bueno, ya tengo un grande, ya 2 grandes y tengo 4 pequeños. Y yo les digo a mis hijos, les hago de comer, les hago todo y les digo, voy a mi recámara. No me vayan a molestar
Voy a leer la palabra del Señor. Voy a meditar con el Señor. Y la verdad les digo, no me molestan. Ni siquiera se van a tocar la puerta. Porque tú tienes que tener ese tiempo para el Señor, para meditar en Él, para hablar con Él. Vamos al Salmos capítulo 141. Versículo 3. ¿Se acuerdan los que les dije? Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Esta es una promesa. Si tú sientes que eres muy lengua larga, dile al Señor, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Hermano, yo se lo digo por experiencia. Yo esa palabra siempre le pido al Señor. Cuando voy a hablar, ya sea por teléfono o cuando voy a hablar con una hermana, yo le digo, Señor, pon guarda en mi boca. Que mi hablar sea sí y mi hablar sea no. Y que hable lo que tu espíritu quiera que yo hable. Pero ya cuando la hermanita que comenzó a querer chismear, no, lo siento mucho. ¿Sabe qué, hermanita? Hay que orar por esa persona. Si está apartada o está apartado, nadie sabe, como dicen, el mal de la olla, solo la cuchara. Y muchas veces somos bien rápidos. Ay, ya vio, la hermanita no ha venido. A saber a dónde anda, con quién se fue. Y tal vez la hermanita está pasando una prueba fuerte, que lo que necesita es una palabra de aliento, una palabra de vida. Y lo que sale de tu boca, palabra de maldición, porque la estás atando con tus palabras. O lo estás atando con tus palabras. Entonces aquí estamos. Pon guarda en mi boca, Señor. ¿Y qué? Guarda la puerta de mis labios. Guárdalas. Que yo sea tarda para hablar, Señor. Que deje de juzgar a mi hermana o a mi hermano o al vecino. Al contrario, Señor, que esta boca sea para clamar por ellos, para adorarte a ti, para bendecir tu nombre, pero para clamar por esas almas. Yo sé que Dios nos está hablando, hermanos, porque Dios no quiere más queja de su iglesia, más murmuración, más chismes. Él no quiere eso. Vámonos al Salmos 19. Capítulo 14. ¿Qué dice? Sean gratos, ¿qué? Los dichos de mi boca. Y la meditación de qué? De mi corazón. Mira qué tremendo. Delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca. Pero dice qué? Y la meditación de qué? De mi corazón. ¿En qué está meditando tu corazón? ¿En qué está meditando mi corazón? ¿Qué dice la palabra? Deleítate a sí mismo ¿en quién? En Jehová. Y Él te concederá las peticiones de ¿qué? De tu corazón. Pero no es lo que tú, que quiere ver a aquel. No, no es eso. Él va a poner el deseo de su corazón en ti cuando tú te deleites en Él. Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad? ¿Que qué? Que sean gratos los dichos de nuestra boca, hermanos. Por eso le venimos y le decimos a Él, pon guarda. Pero ahora, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca. Porque entonces ahí, ¿qué? Vamos a meditar, dice, y la meditación de mi corazón. Porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Ahora vamos a Mateo
capítulo 7. Versículo 12. Y aquí con esto Dios nos está hablando más. Así que todas, ¿cómo dice? Algunas, las que yo quiero, todas las cosas que queréis que los hombres hagan, ¿con quién? Con vosotros. Así también haced vosotros con ellos, porque esto es ¿qué? La ley y los profetas. Así que todo lo que tú quieres ¿qué? Hagan contigo, hazlo primero tú. Está clara la palabra. Dice que no os engañéis. Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Si tú estás cosechando chismes, si estás sembrando chisme, vas a cosechar chismes. Si estás sembrando maldición, ¿qué vas a cosechar? ¿Bendición? Maldición. Si estás sembrando amargura, ¿vas a cosechar amor? Vas a sembrar amargura. Entonces, esta palabra ha sido ¿para qué? Para confrontarnos. ¿Cómo estamos delante del Señor? Estamos como las 5 vírgenes, llenando sus lámparas ¿de qué? De aceite. ¿Y qué simboliza el aceite? Espíritu Santo. ¿De qué estás llenando tus lámparas? ¿De qué estoy llenando mis lámparas? ¿Qué dice la palabra? En el Salmo 119, 5 creo que es, ¿no? Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí ven cómo Dios nos está hablando? Porque Dios nos ama y porque Dios quiere preparar a su pueblo. Él quiere prepararnos. Vámonos al Proverbios 15. Mira lo que dice, capítulo 1. ¿Qué dice? La blanda respuesta que quita la ira. Pero ¿qué pasa cuando tu hijo anda enojado? Y tú en vez de también, aquí dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir ¿qué? Óyeme bien. La palabra áspera hace subir el furor. ¿No te ha tocado eso? Que de repente le dijiste algo a tu hijo como con amargura, con ira, y de repente el niño se manifestó. ¿Por qué? Porque la palabra áspera hace que subir el furor. Ahora vamos al 15:23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. O sea, aún nuestras palabras, en ellas hay alegría, o hay tristeza, o hay dolor. Ajá, del 2, ¿verdad? Sí, la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Óyeme bien, adornará la sabiduría. Qué tremendo, ¿verdad? Mas la boca de los necios, ¿qué? Hablará sandeces, o sea. Entonces el Señor quiere, hermanos, vamos a Proverbios 10.
capítulo 11. Esta es mi favorita. ¿Qué dice, hermanos? Manantial ¿de qué? ¿De qué? De vida. ¿Es la boca de quién? Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. O sea, nuestra boca, hermanos, tiene que ser ¿qué? Manantial de vida. Segura que estábamos hoy adorando al Señor. Dame de beber de tu manantial, Señor. Pero ¿cómo tú vas a tomar del manantial de Dios si tú no oras? Si tú no lees su palabra, si tú no estás en comunicación, en relación con Él. ¿Cómo? No va a salir ese manantial de vida de tu boca, porque aquí lo está diciendo, manantial de vida. ¿Sí me entiendes? Es la boca del justo. ¿Y cuántos justos sabemos en esta tarde? ¿Cuántos justos sabemos en esta tarde? Manantial de vida tiene que ser tu boca y la mía. No puede ser que tú seas justificada y tú sigas hablando maldiciones. Tienes que hablar vida. Deja de hablar muerte. Habla vida. Tiene que ser un manantial de vida tu boca. Eso es lo que el Señor quiere. Porque por tus palabras vas a ser ¿qué? Justificado. Y por ellas vas a ser también condenado. Si ven que cómo Dios nos habla. Y luego en Proverbios 4:23 que dice, sobre toda cosa guarda tu corazón. Mira qué hermoso. Y aquí Dios nos está hablando más claro. Proverbios 4:23. Sobre toda ¿qué? Sobre toda. Mira, escucha la palabra. Sobre toda ¿qué? Sobre toda cosa. Guardada. Óyeme bien. Guarda ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida. Del corazón, del buen tesoro del corazón que viene las cosas buenas, y del mal tesoro del corazón las malas cosas. ¿Cómo está tu tesoro? ¿Cómo está tu corazón? ¿Buen tesoro o un mal tesoro? Porque ahí dice la palabra, del buen tesoro del corazón vas a sacar lo bueno, pero del mal tesoro del corazón vas a sacar lo malo. Entonces hoy nosotros necesitamos decirle al Señor que verdaderamente nosotros queremos ser ese manantial de vida para otros, que nuestra boca sea ese manantial de vida. Hoy decirle al Señor, Señor, perdóname, porque de mi boca ha salido maldición. Mi boca ha lastimado a mucha gente, a mis hijos, a mi esposo, a mis hermanos, los hermanos en carne como también los hermanos en Cristo. Y yo sé que hoy tú me estás hablando, Señor, que tú ya no quieres que yo hable así, que tú quieres que yo hable vida, porque mis palabras son vida, y yo puedo atar si yo hablo muerte. Hoy es el día que tú tienes que examinarte y decirle al Señor que tú ya no quieres hacer eso, igual como la alabanza, qué hermosa, ¿verdad? Hay una unción aquí cayendo sobre mí, sanándome, cambiando mi ser. Y luego que dice, mi espíritu y mi alma
se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Mi vida nunca más será igual. Ya no tenemos que ser igual, hermanos. Tenemos que andar en el Espíritu, hermanos, y no satisfacer los deseos de esta carne. Cuando la carne te dice maldice, tú vas a decirle no. Yo tengo que bendecir a mis enemigos y amarlos a ellos y orar por aquellos que me maldicen. Óyelo bien, y lo habla Jesús. Pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy bendiciendo al que me maldice? ¿Estoy orando por el que me persigue? ¿Estoy amando a mi enemigo? ¿Qué estamos haciendo? Porque eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros bendigamos, porque así el Señor nos ha mandado a hacer. ¿Qué dijo Él? Porque las palabras que yo hablo son vida. Pero ¿qué palabras estamos hablando tú y yo? Estamos hablando vida, porque son espíritu y son vida. Así les dijo el Señor Jesús. Las palabras que yo hablo son vida. Entonces hoy, hermanos, examinémonos. Examínate ahí donde tú estás. ¿Cómo tú has estado hablando en esta semana? ¿Cómo le hablaste a tus hijos? ¿Cómo le hablé a mis hijos, a mi esposo? ¿Cómo le hablé a mi vecino, o a mi hermana, o a mi hermano? ¿Cómo le hablé? Es tiempo de rectificar. Es tiempo de decir: Señor, ayúdame. Lo que es imposible para mí, para ti no hay nada imposible, Señor. Yo quiero, Señor, hablar como tú hablas y aún ver como tú miras, porque Dios no mira al drogadicto, Dios no mira a la prostituta, Dios no mira al homosexual, a la lesbiana. Dice que la tierra está llena de ¿qué? De su gloria. Y tú dirás: ¿cómo? Pero yo no miro gloria, yo lo que veo es destrucción, ¿sí o no? Pero dice que la tierra está llena de su gloria, porque Él se va a glorificar en esa prostituta, en ese homosexual, en esa lesbiana, en ese brujo, en ese satánico. Él no lo mira como tú lo miras. Él mira gloria, y Él habla gloria, porque sus palabras son vida. Cuando mires a tu hijo, háblale vida, profetiza vida sobre él. Aunque lo mires en la droga, lo mires tomando, lo mires apartado de los caminos del Señor. No, hombre, este no va a volver, ya lo tiene el diablo bien atrapado. Pues tú lo estás atrapando con tus palabras. Esta muchachita es una rebelde sin causa. Ya no, hermanos. Yo ministraba mi vida a través de esta palabra, y les digo, 3 veces, hermanos, audiblemente Dios me habló: por tus palabras vas a ser justificado, pero también por ellas vas a ser condenado. Es tiempo de cambiar nuestro lenguaje. Hoy Dios habló
a su iglesia. Hoy Dios habló a su iglesia. Porque Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene por una iglesia limpia. ¿Y qué dice que son las obras de los santos? Las vestiduras. Tenemos que estar preparados, pueblo del Señor, porque ya Cristo viene. Y tú no le vas, ay no, Señor, pero es que yo, pues desde chiquita yo decía malas palabras. ¿Cómo? Pero ahora eres nueva criatura. Ya estás en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En mí. En mí. En Cristo. Así que hermanos, ahí como estás, como tú quieras, ponerte de pie, como tú deseas. Habla con el Señor. Pídele perdón, porque yo sé que hay mucha gente que tiene que pedirle perdón al Señor.